pues va a ser la colitis pseudomembranosa. Esta es ocasionada por la C. difficile, un bacilo gram negativo. La colitis por difficile va a ser muy común y es la principal causa de diarrea hospitalaria adquirida. Esta va a ocasionar una inflamación en el colon y va a producir diarrea y la aparición en el interior en el colon de placas blanquecinas llamadas pseudomembranas y necrosis epitelial. En la fisiología, pues vamos a ver que va a iniciar con un factor de riesgo, ya puede ser por antibióticos, va a inducir lo que es la esporulación y va a ser lo que es el crecimiento de la bacteria y que va a formar las placas blanquecinas. Esto se va a ocasionar lo que es una lesión en el epitelio y la toxina B la toxina B va a estar causando lo que es un daño epitelial. En la etiología, pues vamos a ver que como se va a originar por la combinación de una infección por Clostridium difficile y el uso de antibióticos, quienes también se van a ver perjudicadas las personas que van a recibir múltiples antibióticos o que van a estar usando antibióticos por más durante 10 días. Los que más van a provocar esta afectación, pues va a ser la ampicilina, la clindamicina, las cefalosporinas de tercera generación, las quinolonas y las fluoroquinolonas. El riesgo va a aumentar con la inmunodepresión y las morbilidades médicas concurrentes, las hospitalizaciones recurrentes también o residencias prolongadas en asilos y por procedimientos intestinales. En la epidemiología, pues vamos a ver que esta enfermedad va a afectar a 22 de cada 1,000 personas. El 3 a 7% son adultos sanos que se encuentran colonizados y el 20% se va a encontrar en pacientes hospitalizados. La tasa de incidencia después del primer episodio va del 15 al 30%. Mientras después del segundo episodio va a ser del 40 al 60%. Los principales reservorios del C. difficile se va a presentar en pacientes colonizados o infectados y en ambientes y superficies contaminadas. En la sintomatología, pues vamos a ver que se va a encontrar la enfermedad se puede encontrar ya sea en leve o grave. En la enfermedad leve, pues el paciente se va a encontrar con diarrea, pero no va a tener lo que es ni fiebre ni dolor en el abdomen. Mientras ya que la enfermedad se ve más avanzada, pues se va a presentar diarrea grave, que se va a presentar con deshidratación, fiebre y dolor abdominal. En el diagnóstico, pues vamos a ver que la forma sintomática, el diagnóstico va a ser por el cultivo de microorganismos en heces, aunque también se va a poder hacer la detección por una o ambas toxinas, aunque este procedimiento no es muy utilizado, siempre va a ser más el microorganismo, el cultivo de heces, o si ya que la enfermedad está más avanzada, generalmente se pueden encontrar lo que son las placas blanquecinas en una endoscopía. Y en el tratamiento, pues en la enfermedad leve, se va a usar metronidazol durante 10 días, pero si la persona va a ser con la vancomicina oral, que esta va a ser en segunda línea, al menos de que el paciente sea, alérgico al metronidazol, pero en la enfermedad grave, pues ya se va a tener que requerir hidratación, reposo intestinal, y lo que es igual metronidazol o vancomicina. Y en las complicaciones que el paciente puede tener, pues va a ser megacolon tóxico o perforaciones intestinales. También decía que en caso de que
Una de las complicaciones es que después de que el paciente no mejora dentro de 7 días, bueno, si de que el paciente no mejora dentro de 7 días, se le iba a tener que, ay, no me acuerdo, se le da otro tratamiento, pero eso ya era como que muy en escasas, en personas que ya estaban muy afectadas, que estaban como que muy afectadas por la enfermedad. No sé, creo que no me explico. Si hay perforaciones, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Mande? Si hay perforaciones, ¿cuál sería el tratamiento? Ay, creo que ah, Estos pacientes pueden llegar a resección intestinal dependiendo de si a veces son microperforaciones que pueden tratarse porque se sellan por medio del plastrón que se forma. Entonces a veces no tiene consecuencias graves. Sin embargo, si hay una perforación en donde no hay posibilidad de que se selle y hay fuga del contenido intestinal, hay posibilidad de hacer una resección intestinal, igual el megacolon tóxico. ¿Ok? ok. Y pues es que decía que ya habiendo una perforación se podía complicar también con una apendicitis, no sé si Más bien peritonitis. peritonitis, ok. Y pues, ¿qué más decía? No, pues que el paciente a la hora de tener lo que era una perforación intestinal, pues iba a tener lo que era dolor continuo, este, pulso acelerado, fiebre, temperatura elevada, iban a tener lo que eran, ah, y se iban a presentar con una coloración pálida de piel, y pues el cuerpo se iban a encontrar con su temperatura, el cuerpo se iba a encontrar helado y un poco pegajoso, no sé si, y pues eso ya se iba a detectar pues en un ay, no, creo que con una radiografía de tórax o con un TAC, creo que era, sí, con un TAC, y pues el tratamiento pues iba a ser lo que era, tratamiento, pues iba a ser quirúrgico. Bueno, en Y caso de pues que se iban a utilizar lo que eran antibióticos para evitar una infección más, que se complicara con una infección. pues de hecho todos los signos que nos diste pues corresponden a un shock séptico, ¿no? ¿Por qué? Pues Ujú. porque está eliminado. Entonces, pues eso se da generalmente cuando ocurren eso, las perforaciones graves, diseminación de contenido infectado y pues causa peritonitis, lo que nos lleva a un shock séptico. ¿Ok? Bueno, pues sería todo de mi tema. Bueno, como a pesar de que es un padecimiento intestinal, que comparte también manifestaciones clínicas como las que hemos venido manejando, que son dolor tipo cólico, diarrea, puede haber contenido sanguinolento, a veces muco, episodios de febrícula. Nos proporciona más datos específicos al momento de realizar el diagnóstico por imagen o por cultivo, o sea, con los auxiliares del diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues en cultivo de heces podríamos encontrar el Clostridium corresponsable de la enfermedad o la presencia de las membranas o placas blanquecinas cuando se elabora la colonoscopia, sobre todo porque es una enfermedad del colon, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. Yo tengo una duda, doctora. Sí, No sé si sea algo obvio, pero ¿a qué se refiere lo de reposo intestinal? a la dieta libre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la empiezan más que nada líquida o blanda. Entonces, el reposo se refiere a que no hagamos algo que incremente lo que es la peristalsis
la inflamación o distensión con algunos de los productos de alimento, pero que no permanezca por largos periodos de ayuno. Podemos iniciar con las dietas blandas. Esto es en ausencia de perforación, ¿ok? Cuando ya fue diagnosticado por cultivo o por colonoscopia, pero sin posibilidad de perforación. Entonces, ese reposo se refiere a eso, a una dieta pues libre de irritantes y de medicamentos o elementos que incrementen la motilidad intestinal. Ah, ok. Muchas gracias. Es que nunca he escuchado el término. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Rosario Cruz, ¿estás por ahí? Sí, doctora. ¿Cuáles fueron las etiologías que nos mencionó tu compañera para la colitis pseudomembranosa? La bacteria. ¿Cuál? ¿Mande? ¿Cuál? Ay, tiene nombre rarito. Claro, pero yo creo que esto ya se ha revisado anteriormente. No nada más en esta materia, yo imagino que también en microbiología se debe haber visto. Clostridium. Ajá, Clostridium difficile. Clostridioides. O Clostridium, algo así. Sí, Clostridium difficile. Ok. Y la otra etiología, ¿cuál es la otra que nos comentó? Que es más frecuente, yo creo. La bacteriana. No, pues esa fue la bacteriana. Ah, sí. Uh-huh. Los antibióticos. El uso prolongado de antibióticos, cuando se dan por más de 10 días, puede llegar a causar esto, sobre todo con el uso de clindamicina, beta-lactámicos, ¿ok? Uh-huh. Doctora, tengo una pregunta. Sí. Es que también leí en mi tema que cuando una persona ¿cómo se dice? Permítame. Para el pronóstico de la enfermedad, o sea, decía que es muy raro que se vuelva a presentar, que haya más complicaciones, pero a la hora de que vuelven a ir con un médico y siempre tienen que decir anterior que tuvieron Clostridium, tuvieron colitis pseudomembranosa por Clostridium, pero que siempre deben de recordar que, decirle al médico que fue por antibióticos. No sé si en ese caso les tienen que dar una terapia, tienen que darles otros medicamentos que no sean antibióticos o cómo estaría. O solamente por precaución tienen que decirlo. Lo pueden decir porque el uso prolongado de antibióticos si recurren por otra razón o algún otro tipo de infección y les van a dar antibióticos, pues sí hay que referirlo por el daño intestinal que se causó. Muchas veces se les da seguimiento, o sea, una vez que se diagnosticó, tienen que regresar a realizarse una colonoscopia de control para verificar que estas membranas o estas placas se hayan erradicado. De lo contrario, pues van a seguir con un proceso latente en donde pudiera volver a presentarse. Claro, y más si van a estar expuestos a lo que es el uso nuevamente de antibióticos de ese tipo, pues vas a tener factores que van a predisponer su nueva aparición. Entonces, el propósito sería mencionarlo por el tipo de antibiótico que pudieran llegar a usar y el tiempo. Okay. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, gracias. Ok. Bueno, tenemos el siguiente tema. ¿Ya se ve? Sí. A ver.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las alteraciones mecánicas. Una de ellas es el volblo, que este es un estado en el que el intestino va a presentar una torsión en su eje mesentérico. Esa situación determina la obstrucción parcial o completa de la luz intestinal. Se conocen dos tipos, el volblo sigmoide y cecal. Algunos de los síntomas van a ser distensión abdominal, estreñimiento, cólicos y dolor en el abdomen, náuseas y vómitos, y síntomas que pueden presentarse en caso de complicación. Puede ser en señales de infección, va a ser la fiebre, y en señales de shock va a ser confusión o pérdida de conocimiento, ritmo cardíaco acelerado, piel pálida y sudoración. Las complicaciones que puede presentar el volblo va a ser, pues, obviamente la obstrucción intestinal, deshidratación, falta de flujo sanguíneo a la parte que se bloquea del colon y muerte de los tejidos, perforación en la pared del intestino, peritonitis, septicemia y shock. Los factores de riesgo, la probabilidad de un volblo colónico podría ser mayor en personas que tienen estreñimiento crónico, que utilizan laxantes con frecuencia, que tienen una dieta rica en fibra y que se han sometido a cirugías en el área abdominal. Esta se va a diagnosticar por historia clínica inicialmente. Se van a preguntar los síntomas y cualquier antecedente de afección que podría ser factor de riesgo. Posteriormente se va a realizar el examen físico. Se va a revisar si hay distensión abdominal, los sonidos en el abdomen, la sensibilidad y el dolor que presente el paciente. Algunas pruebas por diagnóstico puede ser para confirmación, puede ser la radiografía y tomografía. Su tratamiento farmacológico va a ser antibiótico en pacientes que tengan sospecha de peritonitis. Un tratamiento no quirúrgico es la distorsión y descompresión del volvulo mediante sigmoidoscopía y colonoscopía. En el quirúrgico va a ser la resección en pacientes que haya tenido una distorsión exitosa. Como lo mencioné ahorita, de que tratamiento no quirúrgico. Y cirugía de urgencia en pacientes con evidencia de peritonitis o necrosis. La siguiente es la intussuscepción, que esta es una afección grave en la parte del intestino, que el intestino se desliza hacia una parte adyacente. Esta acción a menudo va a bloquear el paso de los alimentos o líquidos, y esta es la causa más común de obstrucción intestinal en niños menores de 3 años. Sus signos y síntomas va a ser llanto repentino por dolor abdominal, episodios dolorosos cada 15 o 20 minutos, heces con sangre y mucosidad, vómitos, vuelto en el abdomen, distensión abdominal, debilidad o falta de energía y diarrea. Los factores de riesgo son la edad. Esta se presenta más en niños pequeños y pueden ser propensas a desarrollar si los niños son más propensos a desarrollar que los adultos. El sexo, afecta más comúnmente a niños, y otro factor es la formación intestinal anormal al momento que nace el bebé. Complicaciones que puede presentar es la peritonitis. Puede causar un estado de choque, y los signos que se pueden presentar en el estado de choque son piel fría y húmeda, que puede estar pálida o de color grisáceo, pulso débil y rápido,
respiración anormal, ansiedad o agitación. Su diagnóstico va a ser mediante una ecografía, una radiografía y una tomografía. Y su tratamiento va a ser enema de aire para la reducción y cirugía si el enema es infructuoso o en caso de que haya o se presente una perforación. Y ya es todo de mi parte. ¿Está por ahí Dani Fuentes? Sí, doctora, aquí estoy. Dani, entonces, ¿cuáles son los dos trastornos que mencionó tu compañera como por afectación mecánica? Había uno que era, no lo recuerdo muy bien, estaba algo raro, que era en las paredes del esófago. Y el otro, no recuerdo muy bien el otro. Pues no puede ser esófago porque se lo vimos desde que iniciamos las clases de gastro, ya vamos en intestino. Oh, Entonces, no, pues, no. Sí, cierto. Es un vólvulo ajá, y una intususcepción. así es. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? Es que el vólvulo, pues, se consiste en como que una torsión o algo así, una obstrucción completa. Y el otro era, mm, era un bloqueo. O sea, en los dos existía un bloqueo, pero en la intususcepción era, bueno, era algo un poco más grave. Los dos son igual de graves con las mismas posibilidades de complicación. La intususcepción es la introducción de una parte del intestino en una misma porción del intestino. Por lo tanto, el mismo intestino que está adentro de esa luz está obstruyendo. Por eso el tratamiento ahí lo comentan como un enema de aire o a lo mejor con una colonoscopía, porque hay reducción, se puede decir, de ese segmento que está dentro de la luz, solo desplazas y se vuelve a acomodar. Por eso son trastornos de la mecánica, o sea, de la motilidad, de la peristalsis, pues, del intestino. Entonces, en el vólvulo, sí, esa es una torsión completa del intestino y por eso hay obstrucción. Entonces, los síntomas pudieran ser muy semejantes, pero pues de diferente origen, ¿ok? Por eso es que, y también la intususcepción es mucho más frecuente en niños menores, porque por la inmadurez de de la actividad intestinal periódica y constante, como están siendo sometidos a cambios en la alimentación constante, y más si no hay una regulación dietética y hay altos periodos de consumo de fibra y otros con mínima consumo, pueden verse afectadas en el funcionamiento normal para el vaciamiento gástrico, por lo que puede llegar a causar este tipo de obstrucción, que es la intususcepción, y ya lo más frecuente en ancianitos o en adultos mayores sería el vólvulo, que es la torsión, por los mismos procesos, deterioro de la funcionabilidad en cuanto al vaciamiento gástrico. Bueno, se refiere al vaciamiento intestinal en general, pero le llaman así porque todo el vaciamiento gástrico lo ocupan desde esófago hasta la eliminación completa por fecales. ¿Ok?
Doctora, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Qué tan cierto es, bueno, sobre lo de la curación de empache? Que si se podría decir que es la obstrucción, ¿no? Pues no tanto como de difícil digestión, supuestamente, es lo que yo puedo traducir en cuanto a lo que mencionan como empacho. Yo, pues la verdad, no soy súper escéptica en cuanto a cualquier tipo de tratamiento externo por maniobras. Es que una vez, No, esto, no, mira, si tú llegas a manejar algo de estas proporciones, en donde está habiendo una torsión o donde está habiendo una intususcepción, acuérdate que esas paredes están sufriendo. Todo ese segmento intestinal se va a quedar primero con una limitación en la circulación. Después va a haber una franca isquemia hasta llegar a la necrosis. Esto es peligroso porque pues no nada más se percura o se hace un hilo paralítico, sino que va a haber la necrosis y luego una isquemia mesentérica. Estas son mortales. Entonces, pues si no hay una observación adecuada de cuáles son las causas de una difícil tránsito intestinal, pues sí, lo único que vas a hacer es retrasar el diagnóstico, complicarlo y pues posiblemente no haya muchas posibilidades de sobrevida, ¿verdad? Pues sobre todo en niños pequeños, en donde el tiempo pues es muy importante. Así es, Víctor. Eso de jalar la piel y hacer esas maniobras. fui Diana, no Víctor. Es No, que pero yo le mandé mensaje. Es que ando ronca. No, es que escribió Víctor un mensaje. Y ese lo leí. Ok. No, porque dice que si le jalaron el cuero de gratis, y pues sí, eso sí, lamentablemente. Y pues sí, no, es más, yo los invito a que, o sea, esa cultura la vayan eliminando, porque francamente a veces se producen más complicaciones que ayudar. Yo, en realidad, eso y lo de la mollera, por favor, o sea, son cosas así como que lo único que vas a incrementar es un edema cerebral, o por ejemplo, hablando aquí de intestinal, pues de producir alguna, signo de una complicación como sepsis y perforación o retrasar los Es que diagnósticos. a mí una vez me hicieron eso, doctora, en el hospital, literal, el doctor me lo hizo. No, y, no. y me vomité después de eso. Entonces, no sé Imagínate, si... la manipulación que te realizan, todos son por estímulos de reflejos vagales. Si a ti te están estimulando el plexo, que está inervado precisamente por el nervio vago, pues de eso te va a ocasionar pues náusea, vómito, inclusive pues hay descenso de la frecuencia cardíaca. Si no están monitorizados los signos, en personas más susceptibles pueden llegar a paro cardíaco. Entonces, pues lo que es a veces el desconocimiento o la aventura, ¿verdad? Por tratar de padecimientos mezclando pues lo que son las alternativas o lo que dice la abuelita, o las tías o las comadres. Entonces, pues o sea, si se van a dedicar francamente a lo que es la medicina, pues estudiar realmente todo lo que rodea, tanto los tratamientos alternativos como los que se están sugiriendo por la ciencia, porque pues por eso te lo digo, si estás estimulando con manipulación este plexo por esa vía, pues eso es lo que te va a ocasionar, pero eso todo tiene una explicación. No crees que es así como que por la aventura, es así de algo mágico o algo de que llegar a producir, no sé, una mejoría literal. Yo no descarto que haya maniobras que puedan mejorar en alguna situación, pero si no sabes o nada más es así como que a la ligera, pues hay más posibilidad de que lo compliques a que lo mejores. Y por eso te digo, sí, claro, van a ver que puede producir vómito, puede producir náuseas, y puede producir hipotensión y bradicardia. Esos son lo que pueden signos que pueden aparecer en una manipulación de ese tipo. Sí, ay, gracias, ya me quedó la duda clara. Ok. ¿Algún otro comentario o duda? No, doctora, todo bien. Bien. ¿Alcanzaremos a revisar una presentación más? Todavía faltan 20 minutos, pero si es así, pues vuelvan a entrar a esta
sesión porque ya se va a acabar. Ok, entramos otra vez y para la siguiente persona que le toca el tema, ok. Está bien. Listo, pueden compartir la pantalla. Sí, doctora, ya se está uniendo la compañera. Doctora, ¿sí me escucho? Mándeme. Con respecto al tema anterior, entonces quedaría como que el búlbulo es una torsión y el otro sería derivado por un deslizamiento. Exactamente, del mismo intestino sobre la luz de otra porción del intestino, No, ok, gracias. ¿sí?
¿Sí me escucho? Sí, Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre el megacolon congénito y adquirido. Bueno, para empezar, el término megacolon hace referencia a lo que es la dilatación masiva del intestino grueso, no causada por una obstrucción mecánica. Si el cecal es mayor de 12 o el colon izquierdo de 8 centímetros, esto se va a considerar megacolon. Los dos tipos principales etiopatogénicos del megacolon es el congénito o enfermedad de Hirschsprung y el adquirido. El congénito generalmente es diagnosticado en la infancia temprana y el adquirido puede afectar a niños o adultos, pero este es más frecuente en ancianos. El adquirido se va a su vez a dividir en agudo y crónico, y dentro del agudo está lo que es el megacolon tóxico y el síndrome de Ogilvy, y en el crónico está la enfermedad de Chagas y el megacolon idiopático. Bueno, para empezar con el megacolon congénito, dice que es un trastorno congénito de la motilidad intestinal que se caracteriza por signos de obstrucción intestinal debidos a la presencia de un segmento agangliónico de extensión variable en la parte terminal del colon. Su epidemiología dice que tiene una incidencia anual estimada de 1 en 5,000 nacidos. Y pues la enfermedad de Hirschsprung de segmento corto es más frecuente en varones y puede aparecer asociada a otras alteraciones como el síndrome de Down, defectos cardiovasculares, hidrocefalia y criptorquidia. Su etiología dice que es una neurocristopatía y es debida a un defecto en el desarrollo del sistema nervioso entérico. Este se caracteriza por la ausencia de células ganglionares neuronales en la parte terminal del intestino. Y pues el segmento del intestino afectado mantiene un estado de contracción tónica que da lugar a una obstrucción funcional del intestino. Sus síntomas dice que se manifiesta de forma precoz con síntomas de obstrucción intestinal baja, como retraso en la expulsión del meconio en las primeras 48 horas de vida, dolor abdominal, estreñimiento, distensión abdominal progresiva, vómitos y diarrea. Y pues como ya había mencionado antes, también puede estar asociada con otras anomalías, como la pérdida auditiva neurosensorial, anomalías en las extremidades, déficit intelectual, hipoventilación alveolar central y carcinoma medular de tiroides. Su diagnóstico dice que está basado en la biopsia rectal por aspiración de la mucosa y su mucosa rectal, que muestra aganglionosis, engrosamiento de las fibras nerviosas extrínsecas y sobreexpresión de acetilcolinesterasa. Su diagnóstico diferencial dice que incluye malformaciones gastrointestinales como la atresia anorrectal, pseudoobstrucciones intestinales crónicas, ilio meconial, estenosis anorrectal y tumores pélvicos. Su tratamiento dice que es quirúrgico. Es resección del segmento agangliónico seguido por una anastomosis del intestino proximal a lo que es el margen anal, y los casos de aganglionosis intestinal total pueden requerir un trasplante intestinal. Sus complicaciones pueden ser hipoproteinemia, anemia, riesgos de enterocolitis por Clostridium difficile, retraso
estatural y sobrecrecimiento bacteriano. El megacolon adquirido agudo dice que esta afección se presenta cuando, bueno, hablando del megacolon tóxico, se presenta cuando una hinchazón e inflamación se disemina a las capas más profundas del colon. Como resultado, el colon deja de funcionar y se ensancha, y en casos graves puede llegar a romperse. Su etiología, pues, es la colitis ulcerosa o también la enfermedad de Crohn, que no está controlada, infecciones del colon como el clostridioides y enfermedad isquémica intestinal. Sus síntomas son dolor y distensión abdominal, diarrea, que por lo regular se presenta con sangre, y fiebre. Su diagnóstico, pues dice que el diagnóstico del megacolon tóxico se establece con base en los criterios clínicos establecidos por Hallan, como la temperatura mayor de 38.6, frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto y descenso del 60% en la hemoglobina o en el hematocrito. Y pues su tratamiento es con esteroides y otros medicamentos que deprimen al sistema inmunitario y antibióticos. Sus complicaciones, pues va de perforación del colon, sepsis, shock y puede llegar hasta la muerte. En el megacolon adquirido crónico tenemos lo que es la enfermedad de Chagas. Dice que el megacolon chagástico es la segunda causa más frecuente de manifestación de las formas digestivas de la enfermedad de Chagas, que es caracterizada por un cuadro de estreñimiento crónico provocado por una alteración en lo que es el funcionamiento de la musculatura de la pared colónica. En su fase, los síntomas en su fase aguda dice que por lo regular desaparecen solos, que son lo que es la hinchazón en el sitio de la infección, fiebre, fatiga, erupción, dolor de cabeza, pérdida del apetito, ganglios inflamados y agrandamiento del hígado o del vaso. Y en su fase crónica, estos pueden llegar a presentarse entre 10 a 20 años después de lo que es la infección inicial, o pueden también no manifestarse nunca. En la fase crónica, pues son latidos irregulares del corazón, insuficiencia cardíaca, paro cardíaco repentino, dificultad para tragar debido al agrandamiento del esófago y dolor estomacal o estreñimiento debido también al agrandamiento del colon. Su diagnóstico en la fase aguda, la enfermedad de Chagas se puede diagnosticar mediante métodos parasitológicos en la sangre. Los estudios se centran en la búsqueda y el reconocimiento del Trypanosoma cruzi en un examen directo y tinción de extendidos de sangre y en determinar la seropositivización de la serología. Y en la fase crónica, el diagnóstico se basa en la evaluación clínica serológica y en los antecedentes epidemiológicos. El diagnóstico definitivo de infección por Trypanosoma cruzi depende de lo que es el resultado positivo de al menos 2 pruebas serológicas diferentes, como ELISA, inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta. Pues su tratamiento dice que puede tratarse etiológicamente con el fin de eliminar lo que es la infección por el tripanosoma con benznidazol o nifurtimox. La eficacia de ambos disminuye cuanto más tiempo una persona tiene infectada. Sus complicaciones, dice que si la enfermedad progresa a la fase persistente, puede producirse complicaciones digestivas cardíacas, digestivas o cardíacas graves, como es la insuficiencia cardíaca, el megaesófago y pues el megacolon. Y ya es todo de mi parte.
Ok, entonces, ¿cuáles serían la diferencia entre la enfermedad de Hirschsprung y el megacolon adquirido? ¿Me pregunta a mí? ¿Sí? Ah, perdón. Pues la enfermedad de Hirschsprung se presenta en los que son, pues, niños. O sea, pues sí, o sea, niños, y lo que es el adquirido, pues ya a veces se presenta, puede presentarse en niños, pero también puede presentarse ya en personas mayores. No sé si me entiendes. Ajá, entonces, el congénito, que es la llamada enfermedad de Hirschsprung, porque hay células aganglionares en porciones del intestino, ¿verdad? Del colon. Entonces, esto es lo que produce que haya parte de este mismo intestino con una contracción tónica, lo que da origen a una pseudoobstrucción, que el segmento posterior a esa contracción se dilate y produzca el megacolon. Y eso lo podemos identificar en radiografías, viendo cómo es cómo se ve un intestino que no se encuentra uniforme en sus proporciones. Entonces ahí lo se puede detectar. Claro, también las manifestaciones clínicas que presenta el lactante, bueno, pues igual son muy clásicas. Y ahí claramente, pues la biopsia es el estudio que nos va a confirmar la ausencia de estas células que están produciendo tanto la colonización del segmento afectado, como que haya esta contracción y dilatación del segmento consecuente. Entonces, pueden encontrar también, como nos comentaba su compañera, también el Clostridium. Entonces, necesito que sí se aprendan cómo se llaman estos agentes infecciosos, que pueden ser virus o bacterias. En este caso, el Clostridium difficile, así se llama. O sea, sí tienen que aprendérselo, ¿ok? Daniela Mezco, ¿estás por ahí? Sí, Daniela, entonces, ¿cuál es el tratamiento más recomendado para el paciente con enfermedad de Hirschsprung? No recuerdo. Pues recuerden que es esteroides ante la presencia de este segmento totalmente inflamado. Hay medicamentos inmunomoduladores que van a favorecer, y si está dependiendo la porción afectada y su longitud, hacen la resección intestinal con anastomosis proximal. Y claro, o sea, los cuidados postoperatorios y el seguimiento del paciente es por más de, no sé, 2-3 años, tratando de que el paciente lleve una vida lo más acercada a lo normal, porque luego hacen otro tipo de síndrome, que es el de intestino corto, que pues tiene otras consecuencias. Entonces, hay que, no se queda hasta aquí la resolución de estas patologías. Generalmente hay tratamientos posteriores a los procedimientos que se realizan, precisamente porque ante la inminente falta de segmentos intestinales, pues no podemos pedir o pensar que puede trabajar de una manera habitual. Hay muchos que se adaptan adecuadamente teniendo unos condiciones dietéticas y o sea, me refiero a alimenticias de rutina, que pueden llegar a favorecer un mejor control. Pero pues esto es con un apego estricto a los tratamientos, ¿ok? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque pues ya son las 11.
nos veríamos en la próxima clase con los siguientes temas, que sería lo de fisiología, anatomía de recto y llano, y el resto de las patologías. Sí necesito que terminemos en la próxima clase porque ya son las últimas que corresponden al segmento de colon. Y posterior a esto vamos a hacer una evaluación, ¿ok? Está bien, doctora. Bueno, muchas gracias, José. Estamos en contacto. Sí, hasta luego. Hasta luego.